de mandarnos mensajes, solicitarnos distintas cosas. Así que esas son las vías de contacto. Aquí está el señor Víctor Hugo Díaz ya acompañándome como cada jueves de la Escuela de Metafísica de Salta, Día del Rayo Verde, pero hoy para hablar de Rayo Dorado. Hola, ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Qué tal? Buen día. Sí, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar del rayo dorado, que son los aspectos de Dios. Sí. O sea, son 7 aspectos de Dios, uno, ¿no es cierto?, para cada día, bueno, no es uno para cada día de la semana, sino que en un día de la semana, ¿no es cierto?, ese aspecto de Dios está más potenciado. Y uno, ¿no es cierto?, al saber esto, lo que debe hacer es, digamos así, aprovechar eso, que está más potenciado, y bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, vistiéndose con el color del rayo, digamos que corresponde al día. Claro. Y si uno está necesitando algo que no corresponde a ese día, pero de otro rayo, bueno, comenzará, ¿no es cierto?, a usar, digamos así, colores, ¿no es cierto?, del aspecto de Dios que uno esté necesitando. Claro. Entonces, si uno necesita algo del rayo dorado, que es, ¿no es cierto?, de la sabiduría, de la inteligencia, el discernimiento, la comprensión. Todo eso es el rayo dorado. Todo eso, y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Uno, ¿qué va a hacer? Bueno, va a comenzar, ¿no es cierto?, bueno, poniéndose algo del día, o sea, del día, algo dorado, y ¿no es cierto?, saber que estos aspectos, ¿no es cierto?, están dentro de nosotros. No es que estén, bueno, uno sí lo estudia, digamos, son 49 aspectos, lo estudia en forma, digamos, al principio en forma literal, para saber, ¿no es cierto?, qué es lo que uno está, qué es lo que uno tiene, digamos. Sí. Lo tenemos inherente, porque decimos, ¿no es cierto?, al principio Dios está en todas partes y está dentro de nosotros. Y si está dentro de nosotros están, ¿no es cierto?, estos 7 aspectos. Solamente que el que es ese, nosotros no lo, digamos, muchas veces no lo manifestamos, o uno porque no tenemos medio dormidos. Medio dormido, o lo conocemos y dejamos, ¿no es cierto?, que actúe digamos así, la personalidad. Muchas veces uno dice sabiduría y la confunde por ahí con, ¿no es cierto?, el conocimiento. El conocimiento uno lo adquiere a través de la información, el estudio. Sí. Y la sabiduría, digamos que para llegar a la sabiduría uno necesita, ¿no es cierto?, estar de la parte del conocimiento. Y para, ¿no es cierto?, es darnos cuenta de las cosas. Entonces, todo esto no es que un aspecto, uno para comenzar a saber cuál es lo que está careciendo, uno debe comenzar a observarse, observarnos a uno y a observar a los demás. El observarse a uno no es para luego, ¿no es cierto?, salir, digamos así, con la cabeza agachada, porque dice, uy, yo, no sé, meto la pata. Uno dice, sí, generalmente uno mete la pata por algo que es la ignorancia. Claro. Entonces, pero ignoramos todo, o sea, no es que ignoramos todo, sino de que muchas veces nos queremos curar, nos pero a queremos veces uno sanar. sabe muchas cosas y no las sabe aplicar. No las sabemos o aplicar. por ejemplo, o reaccionás guiado por la pasión, ¿no? Exactamente. Porque uno sí sabe, uno sabe muchas cosas, como dijiste, pero por ahí queremos curarnos y por ignorancia no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos, ¿no es cierto?, digamos, alimentándonos mal, nos enojamos a diario, peleamos, criticamos, y todo eso, ¿no es cierto?, va en contra de nosotros mismos. O sea, que por ahí decimos a través de nuestra personalidad, tengo razón de enojarme, por ahí dice. Bueno, sí, uno muchas veces dice, sí, bueno, tiene razón, pero el problema es, ¿no es cierto?, que ese problemita, ese enojo, repercute en uno. Entonces, para saber, ¿no es cierto?, comenzar a curarnos o saber hacer algo, uno debe comenzar a observarse. Entonces, y al observarse nos lleva, ¿no es cierto?, al conocimiento de que hay 7 aspectos, 7 principios universales, que se cumplen, ¿no es cierto?, uno las conozca o no. O sea, los 7 aspectos, los 7 aspectos de Dios los tenemos, los 7 principios universales, que son mentalismo, causa y efecto, uno los conozca o no los conozca, están actuando en todo momento. Entonces, eso es lo que dentro de este rayo dorado uno debe comenzar a desarrollar en uno, ¿no es cierto?, la parte de la sabiduría, la parte del discernimiento, en donde sí, el discernimiento es darnos cuenta, ¿no es cierto?, de las cosas. Sí. Entonces, de lo útil, ¿no es cierto? O sea, siempre uno tiene, ¿no es cierto?, libre albedrío de elegir las cosas. Entonces, frente a 2 situaciones, uno debe comenzar a discernir cuál es lo mejor para uno, o cuál es la decisión que uno va a tomar, porque eso es lo que va, ¿no es cierto?, llevar uno
digamos, lo que va a acarrear en nosotros, ya sea algo positivo o algo, ¿no es cierto?, negativo. Y cuando uno comienza a poner ese discernimiento, ya empieza, digamos, no sería la palabra como hilar más fino, pero ya comenzamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, de las cosas. Entonces, bueno, uno comienza a tratar mejor, no solamente a las personas, a las cosas, llámale animales, plantas, la tierra, comienza, ¿no es cierto?, a ser agradecido a la vida. Porque ya se da cuenta, ¿no es cierto?, de que lo que uno hace, ¿no es cierto?, es, digamos, te vuelve. Te va a volver. Nada más que muchas veces uno dice, bueno, volverá de aquí a un tiempo largo. Hay gente que parece que no le vuelve nunca. Claro, por eso pero porque uno no sabe, no no conoce sabe bien su vida o lo ve externamente, digamos, ¿no? Como que tampoco uno se entera de todo. Claro, no se entera. Muchas veces uno, o sea, por ahí dice, ¿por qué me pasa? Hay un momento que uno se comienza a preguntar, ¿por qué me pasa esto? Sí. ¿Por qué estoy resfriado? ¿Por qué? O me resfrío constantemente. ¿Por qué, no es cierto? Las parejas que tengo son todas, digamos, no son calco, pero son similares. Entonces... Iba a decir otra cosa. O sea, con lo mismo, no sé, algo claro, positivo y sí, o algo generalmente negativo. siempre tienen las mismas características. Las mismas características. Las personas que uno elige, digamos, o incluso y por ahí no te pasa en otros planos, ¿no? Claro, entonces cuando uno comienza a preguntarse eso, ahí lo que hace uno está comenzándose a observar la vida de uno, y cuando observa no solamente la vida de uno, comienza a observar a las personas. El problema es que cuando uno observa, uno no debe calificar, porque cuando uno observa, generalmente observamos, ¿no es cierto? No sé, hoy está un día lindo, pero luego uno observa que está lindo y ya le pone el calificativo, pero está corriendo viento, por ejemplo, o hace mucho frío, está lindo el sol, pero me va a quemar, o sea, que ya le ponemos algo. Y ese algo, ¿no es cierto?, es lo que nos está, si nosotros nos comenzamos a ver, es lo que cuando uno observamos a las personas, le ponemos un calificativo, y lo que estamos así es para darnos cuenta de que lo observado somos nosotros. O sea, los defectos que vemos en realidad en los demás son los que uno debe comenzar a cambiarlos. Claro. Y ahí, por ahí dice, no, pues yo no tengo esos defectos. Bueno, hay que comenzar a, digamos así, como a meditar en lo que uno está diciendo para comprender lo que uno es. Entonces, todo esto, ¿no es cierto? Sí. Sabiduría, inteligencia, comprensión, discernimiento, el juicio, lo que hacemos nos lo da, ¿no es cierto?, este rayo dorado. Entonces, y eso es lo que uno debe comenzar a activarlo. Y uno lo activa a través de lo que dijimos, pidiendo, ¿no es cierto?, digamos así, ayuda, porque hay seres, ¿no es cierto?, digamos así, de luz que están, ¿no es cierto?, dentro de este rayo dorado. ¿Cómo quién? ¿Quién pertenece al rayo dorado? Bueno, hay un director, la señora Shoshi, y luego, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, el arcángel y los elogios, digamos. Claro. O bien, ¿no es cierto?, ponernos algo de color, ¿no es cierto?, dorado. Y algo ayuda en nosotros, ¿no es cierto?, a activar esa por vibración. Y luego comenzar a leer, ¿no es cierto?, si uno tiene, ¿no es cierto?, se observa que no, bueno, uno dice, bueno, quiero inteligencia, quiero sabiduría, pero todo eso uno lo debe, no es que uno pidiendo, se va así, uno pide y se dará, pero uno debe mover, ¿no es cierto?, la parte de uno para comenzarlo a activarlo. Entonces, si yo quiero comenzar a ser más inteligente, bueno, voy a tener que comenzar a leer, ¿no es cierto?, ya sea libros inherentes en este caso, a la parte espiritual, o a la parte, ¿no es cierto?, en que uno esté... A la que uno quiera desarrollar. Que uno quiere comenzar a desarrollarlo. Entonces, todo esto lleva, ¿no es cierto?, cuando uno comienza a desarrollar esto, saber, ¿no es cierto?, que Dios está dentro de nosotros. Sí. Y si Dios está dentro de nosotros, toda la inteligencia, la sabiduría, cuando uno dice Dios es omnisapiente, claro, en realidad, ¿no es cierto?, todo eso está dentro mío. ¿Por qué? Porque uno dice, Dios está afuera y Dios está dentro. Entonces, claro, que Dios está dentro de mí. Solamente que, ¿no es cierto?, no nos damos cuenta de que ese ser que está dentro de mí lo tapamos, ¿no es cierto?, con la parte de la personalidad. O sea, lo tenemos como olvidado. Claro, eso es lo que tapamos con lo negativo. Lo tapamos con lo negativo, que es el pensamiento, el sentimiento, o por ahí muchas veces uno tiene un título y dice, bueno, voy a conseguir todo en base a un sacrificio, y bueno, y así, ¿no es cierto?, es como nos está Hay yendo. gente que si no le decís por el título que tienen, se enojan, ¿viste? Si no le decís doctor o qué sé yo, o licenciado. Sí, muchas veces
Muchas veces sí ocurre eso. ¿Por qué? Dígame, doctor. Sí, es el modo en que uno tiene, ¿no es cierto?, de presentarse. Bueno, pero por eso muchas veces no nos damos cuenta de eso, de que esa es la parte de la personalidad de uno que se antepone frente, ¿no es cierto?, digamos así, a la presencia de Dios dentro de uno. Y lo que uno debe comenzar a darnos cuenta con esto de la parte de la sabiduría, de la observación, de la meditación, es darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que tenemos una presencia de Dios dentro de nosotros, que la tenemos, ¿no es cierto?, olvidada. Claro. Y nos comenzamos a dar cuenta de la misma cuando uno lleva, no sé, comenzando a ser agradecido en la vida, que las situaciones van a comenzar a cambiar, a ser agradecido, a comenzar a pensar, ¿no es cierto?, en positivo, al meditar en positivo, y al comenzar a tratar, ¿no es cierto?, a las cosas, o a las, digamos, cosas, situaciones o personas, ¿no es cierto?, en forma, digamos así, sabia, porque uno, o sea, la sabiduría está en todas las partes, nada más que uno por ahí la va separando. Uno dice, uno debe saber amar. O sea, ¿por qué? Porque uno dice, ama a los hijos, ama a las personas, pero el amar muchas veces se convierte en, digamos, como un dominio. Claro. O sea, no lo dejamos ser esa persona con la libertad que tiene. Entonces, muchas veces termina uno... Eso no es amor. No es amor, es, o sea, uno sí, la madre ama al hijo, el padre, pero muchas veces son celos, o a una pareja también. Claro. Entonces, todo esto lo comenzamos, ¿no es cierto?, a despertar, a saber embellecernos a uno mismo, saber, ¿no es cierto?, a hablar. Entonces, sí, uno habla, pero bueno, hay que comenzar, ¿no es cierto?, bueno, tomar clases, con algunas, ¿no es cierto?, cómo dirigir una conferencia, cómo hablar frente al público, todo eso, ¿no es cierto?, uno lo va adquiriendo. Claro. Si no lo tiene, bueno, ¿qué es lo que debe hacer? Lo puede aprender. Lo podemos, ¿no es cierto?, aprender. Y todo esto, a través, ¿no es cierto?, uno lo acrecienta, a través, ¿no es cierto?, de una, digamos así como valiéndonos, ¿no es cierto?, de ese rayo dorado que es la presencia de Dios dentro de uno. Día a día uno va, ¿no es cierto?, a través de la meditación, a través de la observación, a través, ¿no es cierto?, del discernimiento o de las lecturas espirituales, uno, ¿no es cierto?, comienza a darse cuenta, ¿no es cierto?, de que no es, digamos así, lo que uno está viendo en la parte física. Y en la parte física lo que uno ve es esto, o sea, lo que uno llama personalidad, que tenemos 4 cuerpos inferiores, pero no somos solamente esos 4 cuerpos inferiores. Bueno. Genial, entonces a desarrollar todos el rayo dorado, aprovechen, estudien, vuélvanse sabios y sepan aplicarlo en su vida. Sí, pues claro, nada más que son 7 por 7, son 49 aspectos. No es algo que uno se eche un peso de encima, ¿no? Pero bueno, hay rayos donde uno está más fuerte que en otro. Uno está más fuerte que en otro. Muchas veces uno tiene la voluntad, que es el rayo azul, o el orden, que ya lo lleva impreso y por ahí le falta, hay gente que tiene, por ejemplo, esa característica la he visto en mucha gente. Claro. Y hay otras que le faltan, o sea, cómo ser próspero, por ejemplo, uno dice, no solamente es hacer invocaciones al pedir dinero, que está bien, sino luego, cuando uno tiene dinero, saber, ¿no es cierto?, que ese dinero hay que hacerlo circular. Claro. Entonces, no amarrocarlo. No amarrocarlo. Bueno, sobre todo para la gente que hace eso y después se juega así financieramente nuestros destinos. Víctor Hugo, ¿cómo hacen para ir a verte? Hoy jueves, la escuela está situada en Urquiza 256. Hay actividades, bueno, hoy jueves, puntualmente, Córdoba 256. Sí, a partir de las 20 horas. Otro lado a la gente. Córdoba 256. Córdoba 256. Hoy jueves, a partir de las 20 horas, hacemos servicio de curación, decreto de salud, y luego nosotros se da una actividad correspondiente al día que estamos desarrollando el librito, el 7º rayo, rayo violeta, ¿no? Bueno, claro. Y luego hay actividades los días de semana, mañana viernes a las 20 horas, los sábados a las 18 horas a cargo de Zulma Valfred, en donde también se está desarrollando, ¿no es cierto?, un libro correspondiente al rayo violeta, el yo soy y la llama violeta. Y luego hay actividades los martes, miércoles, o sea, todo el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, excepto el domingo. Ahí está. Genial. Bueno, Córdoba 256, entonces ahí funciona la Escuela de Metafísica de Salta. Muchísimas gracias por venir, Víctor Hugo, que tengas un excelente jornada. Buen día a todos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.